Bendiciones. Hoy queremos compartir un tema con ustedes que es cómo manejar el temor y la ansiedad en tiempos de crisis. En el libro de Proverbios nosotros encontramos que la palabra del Señor nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y nuestra invitada de hoy es la hermana Alicia Micó. Ella es psicóloga de profesión y una persona que ha vivido en carne propia los ataques del enemigo en esa área de su vida. Ella puede decir con propiedad cómo nosotros podemos atacar el temor en este tiempo. Alicia. Bueno, bendiciones a todos. Quería empezar diciendo y explicando que el miedo es un mecanismo normal, es una emoción primaria. Esto quiere decir que estamos hechos para sentir miedo, para defendernos, para protegernos ante situaciones. El problema es cuando el miedo se vuelve disfuncional. Es interesante, Alicia, porque la Biblia dice que el Señor Jesús en algún momento Él sintió angustia. Y dice que el Señor Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, el mismo Jesús estuvo expuesto al temor, a la angustia, por lo que vendrá, por lo que viene, por lo que voy a pasar, por lo que puede llegar a pasar. El temor y el miedo, el mal manejo del temor y el miedo, nos impide pensar claramente. En estos días me han llamado algunas personas y sé de muchos casos, incluso a nivel mundial, que la ansiedad está haciendo pues estragos con muchas personas. ¿Por qué? Porque el miedo deforma los pensamientos. El miedo nos hace creer y crear circunstancias que no están existiendo. Tenemos que partir de una realidad de que estamos en momentos de crisis mundiales y que el coronavirus está y existe. Pero sabemos que tenemos que vivir analizando nuestro alrededor. Si nosotros guardamos todo lo que está pidiendo el Ministerio de Salud, si guardamos la cuarentena, si somos obedientes ante las autoridades, no tenemos por qué empezar a crear situaciones que no están existiendo. Parte de ahí la estabilidad del pensamiento de cada uno. La persona que empieza con ansiedad empieza a rumear en su pensamiento muchas cosas que se imagina a futuro, ¿verdad? Y es donde empieza la persona a sentirse mal, es donde empieza a angustiarse. Sabemos cuáles son los síntomas del coronavirus, ¿verdad? Pero yo quisiera dejar bien claro cuáles son los síntomas de una crisis ansiosa, de una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Es interesante, Alicia, porque los síntomas de la ansiedad, del temor, aún en la Biblia nosotros encontramos. Antes yo le estaba compartiendo un pasaje a mi hermana Alicia, que se encuentra en el libro de Jeremías, donde describe los síntomas de sentir uno un temor muy, muy profundo. Quisiera mencionar cuáles son las características de una crisis de ansiedad. Lo primero que una persona que está activándose en la ansiedad empieza a sentir es una sensación puede ser de taquicardia, sudoración. La persona empieza a sentir dificultad para respirar, opresión en el pecho,
punzadas en el pecho y es complicado porque se nos dice que el coronavirus tiene este tipo de características. La persona puede tener dificultad respiratoria, puede tener una opresión en el pecho. Entonces muchas personas por la ansiedad están asociando los síntomas de este virus con lo que están sintiendo y entran en crisis de pánico y entran en angustias tremendas y terribles. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en claro, y es parte del manejo que se debe hacer ante estas cosas, es la aceptación de que estamos en tiempos de crisis, la aceptación de esto, ¿verdad? No vamos a hacer resistencias, no vamos a hacer negación, como creo yo que está pasando con muchos costarricenses que no están obedeciendo la cuarentena, están haciendo negación ante una emergencia. Es preferible decir no pasa nada a tener que obedecer y ser rectos y mantenerse en la casa. Sí, Alicia, como muchos están diciendo hoy en día, a mí no me va a pasar. Tampoco nosotros como hijos de Dios, tampoco podemos decir, yo soy un hijo de Dios, a mí esto no me va a pasar. No, el llamado es a la prudencia, el llamado es a tomar las medidas que tengamos que tomar, el llamado es a ser considerados unos con otros y a cuidarnos unos a otros. No podemos decir yo estoy exento, como dijo Alicia, la negación, esto no. Como dijo Alicia, la situación es real, el ataque es real, el peligro es real, pero nosotros vamos a tomarlo de una manera prudente, sabia, con la ayuda del Señor, porque solo el Señor es el que nos puede ayudar. O sea, no estamos aquí hablando de este tema porque somos mejores que otros, porque estemos exentos. En algún momento de nuestra vida vienen ataques. El temor viene, los pensamientos vienen, en algún momento vienen esos pensamientos, pero nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo cómo vamos a contrarrestar esos pensamientos. Cuando hacemos la aceptación que estamos ante una crisis, tenemos que entender que hay que aprender a modular los pensamientos. La palabra de Dios nos enseña. El Señor sabía claramente que nosotros los seres humanos, como seres pensantes, podíamos deformarnos en esta área, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Filipenses 4:8 ¿qué tenemos que hacer? El Señor nos manda a pensar. ¿Qué tenemos que pensar? Dice que tenemos que pensar en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene virtud, en lo que merece elogio. El Señor nos está diciendo que pongamos nuestra mente en sus promesas, en las cosas buenas. El mismo Señor nos está diciendo que aprendamos a colocar por nuestra propia voluntad pensamientos correctos. No estamos, como les dije antes, tenemos que hacer conciencia que estamos ante una crisis, pero en nosotros está determinar qué vamos a pensar, porque si yo paso analizando y diciendo me voy a contagiar, me voy a enfermar, se me van a enfermar los chiquitos, se me va a enfermar mi abuelita, mi papá, estamos colocando pensamientos negativos, pensamientos incorrectos, porque si somos obedientes, volvemos al mismo punto, si estamos guardando las normas de salud, si estamos siendo obedientes, haciendo cuarentena, podemos volver a ver a nuestro alrededor y ver que todo está bien. De las personas que me han contactado a mí en crisis de ansiedad, yo les he preguntado, ¿estás angustiado o angustiada por enfermarte? Pero ¿cuántas veces te has enfermado desde que empezó la
la epidemia. Y no, ninguna. Entonces son pensamientos irracionales que están llegando. Tenemos que tener la capacidad de hacer un alto, hacer un stop en el pensamiento y decir, no, yo estoy bien, mi familia está bien, estoy siendo obediente. Como dijo la pastora, no es que estamos exentos, pero nosotros tenemos que manejar nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra. Ahorita yo meditaba en Filipenses 4:6, que ahí hay una receta. Yo le decía a la pastora, ahí hay una receta. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Bueno, en la versión que yo tengo aquí dice, por nada estéis angustiados, sino que sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí empieza la receta. Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. O sea, debemos de llevar nuestro Señor, tengo miedo, me asusta esta situación, eso es llevarlo en oración a Dios y decirle, Señor, ayúdame, quita esto. Dice, con acciones de gracia. ¿El que sigue? Alicia, eso que estás diciendo es muy importante. O sea, no es pecado reconocer que tenemos miedo en algún momento. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a llevar a la presencia del Señor. De todas formas, Dios conoce nuestro corazón, pero Dios siempre quiere que nosotros le confesemos a Él las cosas que estamos sintiendo. Jesús dijo, mi corazón está angustiado. Él se lo dijo al Padre. Entonces, nosotros podemos decirle, Señor, yo tengo miedo, pero yo no quiero sentir esto. Yo quiero pensar lo que dice tu palabra. Yo quiero que tú me busques, me llenes de tu paz. El salmista escribió, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, cuando tenemos temor, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscarle a Él, declararle a Él que cómo estamos, qué estamos sintiendo, pero que no queremos sentirnos así. Y es ahí cuando el Señor viene y nos da la fortaleza que necesitamos. Es por medio de la oración. Hermanos, la oración es una herramienta poderosa que el Señor nos ha dado. Y en este tiempo la tenemos a disposición de cada uno de nosotros. Es solamente levantar nuestras manos y nuestro corazón al cielo y decir, Señor, te invoco, te necesito. Ven a mi ayuda, Señor. La segunda parte de la receta que les decía, la primera es oración, ruego y acciones de gracias. Y dice que cuando hacemos esto, eso es una causa y un efecto. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, es una receta que el Señor nos está dando en su palabra. Si usted lleva en oración todas sus peticiones, ruega al Señor y agradece por la fe que el Señor lo está escuchando, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces quiere decir que sí hay una opción para nosotros gobernar los pensamientos, ¿verdad? Pensar lo bueno, como decíamos antes, pensar lo positivo, lo lindo, lo justo de todo esto. Ok, veamos las cosas positivas de esta situación. ¿Cuántas familias no han podido hace mucho tiempo estar juntas? Pues aprovechemos esto y digamos, Señor, esto es un propósito, no es un propósito para angustiarnos, para tener miedo, para tener temor, no, esto es un propósito bueno de Dios para los que le aman. Entonces tenemos que aprender a modular y a controlar los pensamientos y a rechazarlos, porque hay que rechazar lo que no es de Dios. La palabra de Dios nos enseña también que los pensamientos que el Señor tiene para con nosotros son pensamientos de bien, de paz, para darnos
lo que nosotros estamos esperando, pero tenemos que movernos también en fe y saber que el Señor nos está controlando todas las cosas, pero lo que nosotros pongamos en nuestros pensamientos es una determinación, es un acto de fe y es un acto que tenemos que, valga la redundancia, activarnos en este ejercicio de pensar correctamente. Yo les recomiendo que aquellos que estén angustiados o temerosos empiecen a confesar las promesas que el Señor nos tiene en su palabra y llenemos nuestro pensamiento de promesas y no de noticias que lo que hacen es angustiar más las personas ansiosas. Alicia, nosotros este tema en algún momento lo hemos tocado con respecto a los pensamientos. Y alguien decía que cómo nosotros podemos cambiar un pensamiento que viene a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, eso no se logra. Porque dice que mientras uno diga, no voy a pensar en eso, el pensamiento más bien se alimenta y se hace más fuerte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, es cambiar el pensamiento por un pensamiento positivo. Cambiar el pensamiento negativo, el pensamiento de temor, por un pensamiento positivo. ¿Cómo lo logramos? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Entonces, cuando viene, tengo miedo, entonces usted va a decir, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Porque tu palabra me dice que no temas, porque tú eres mi ayuda. Tu palabra lo dice, Señor. Por eso en este momento y siempre y en todo momento es bueno memorizar la palabra de Dios, porque cuando estas cosas vienen a nosotros, esa palabra que está guardada en nuestro corazón es la que va a aflorar en su mente. Entonces nosotros, como decimos, es como cambiar el chip, quitar este que no funciona y poner uno nuevo. Antes decíamos cambiar el cassette, ahora bueno, el CD. Este me está diciendo que hay temor, que hay peligro, que me voy a morir, que me voy a enfermar, que mis hijos se van a quedar huérfanos, que mi abuelita se va a morir. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Por pasajes de la palabra del Señor. Y la Biblia dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y como yo le dije a una hermana, bueno, hermana, y si el Señor quiere llevarnos a su presencia, la palabra dice que ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para Él, moriremos. Pero partiremos a la presencia del Señor, donde estaremos con Él, donde tendremos una gran salvación. Nosotros tenemos que tener esa firme convicción de que estamos en las manos del Señor. Pero es alimentando nuestra mente con la palabra del Señor. Es en este momento que la palabra del Señor debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso, hermanos, la Biblia dice en Deuteronomio, estas palabras que yo te hablo hoy se las repetirán a los hijos y a los hijos de tus hijos, hablando de ellas cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te sientes. El Señor por eso le recomendaba a su pueblo que constantemente habláramos la palabra, porque la palabra nos alimenta. ¿Y saben qué? Es que la palabra es el mismo Jesús. La Biblia dice que el verbo era en el principio y el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y que ese verbo se manifestó a nosotros. Jesucristo es la palabra. Por eso es que la palabra tiene vida. La palabra tiene vida. La Biblia no es un libro muerto, es un libro vivo y lo necesitamos en este tiempo. Para finalizar, quiero mencionar lo que dice Isaías 23:3, que dice, el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Esto es otra receta. Yo le llamo recetas a las cosas que están en la Biblia, que tienen una causa y un efecto. El Señor ahí nos dice, si tú piensas en mí
Si tú piensas en mis promesas, si tú estás conectado conmigo, yo te guardaré en completa paz y guardaré los pensamientos en completa paz. Creo que son cosas simples y que hay que movilizarse en fe, porque si el Señor lo dice en su palabra es porque así es. Entonces, recuerden, el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en el Señor ha confiado. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que el Señor llene de paz sus corazones y su mente. Amén. Dios les bendiga.